Hola, buenas tardes, bienvenido a este espacio donde podrás estar más cerca de Dios. En el capítulo de hoy nos encontramos con nuestro hermano. Wilmer. Wilmer nos va a hablar sobre su testimonio y lo que ha sido su vida ahora que está en el Evangelio. Wilmer, ¿nos podrías decir quién era Wilmer antes del Evangelio? Ok, bueno, creo que una persona tratando de esforzarse por cumplir sus metas, sus objetivos, pero indudablemente, pues bueno, la palabra de Dios nos enseña de que por más que nosotros nos esforcemos, si no tenemos conocimiento del propósito de Dios para nuestra vida, terminamos cansados, agotados y en ocasiones frustrados porque quizás no vemos llegar esas cosas que deseamos, que anhelamos. Entonces, creo que eso. Y bueno, también como en esa búsqueda, ¿no?, de respuestas, de dirección y que, bueno, en Cristo pude hallarla. Bueno, Wilmer, ¿y qué te llevó a seguir a Cristo? ¿Cómo tú ingresaste al Evangelio? Creo que fue un proceso en el cual Dios empezó a trabajar, precisamente por eso que te contaba. De pronto yo tenía unos planes para mi vida, cosas que quería hacer, que quería alcanzar, pero no estaban alineadas con la voluntad de Dios. Em, y empezó Dios como a ir trabajando, a ir entrando por esas pequeñas aberturas que habían en mi vida. Empezó a transformar a quienes en ese momento eran de pronto mis mejores amigos, esas personas más íntimas. Y aunque en un primer momento creo que tuve esa reacción natural del ser humano de resistirse un poco a eso que Dios te estaba proponiendo, de quizás rechazar, de no aceptar lo que Dios estaba queriendo hacer. Y fue, pues bueno, todo un proceso, sí. Em, pero que tuvo que llegar a ese punto en el cual llegué, digamos, a tocar fondo con ciertas frustraciones en las cuales yo consideraba que por mis medios podía llegar, pero de alguna manera Dios estaba operando y no lo permitía. Entonces, eh, creo que el empezar a entender eso fue el inicio, ver después cómo me fue rodeando de personas que yo creía que no eran necesarias en mi vida, pero fue la manera en la cual pude entender de que solos no podemos y que al final Dios es el que establece el orden con el cual nuestra vida puede funcionar correctamente y poder cumplir ese llamado, ese propósito, como decía, que Él tiene para cada uno de nosotros. Wilmer, ¿y qué crees que ha cambiado en tu vida ahora que sigues a Dios? Muchas cosas. O sí, demasiadas cosas. Sabemos que, bueno, es un proceso que toma tiempo, pero que sabemos que también se va haciendo cada día. Em, Creo que una de las cosas que yo pudiera identificar que he cambiado mucho es de pronto a aquello que la Biblia llama las pasiones juveniles, en las cuales de pronto nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones. Solía hacer pues mucho deporte, jugaba fútbol y siempre iba como con mucha ímpetu, siempre como que esa misma pasión por el deporte, eh, pues lleva a veces, ¿no?, a uno sobrepasar límites, de pronto en vocabulario, en fuerza. em, y creo que el mismo carácter de la paciencia, creo que es lo que yo puedo destacar más, porque solía ser una persona que eso, ¿no? Que
de pronto me enojaba mucho, o sea, siempre he sido como muy exigente con la calidad de las cosas, con lo que hago, con lo que hacen otros, y esa misma exigencia a veces provocaba ese enojo, manifestarlo con ira, de pronto me enojaba muy fácil con las cosas. Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo, estos años, creo que he podido ir moldeando eso, sabiendo de que, bueno, Cristo nos llama a una vida en paz y que es esa paz que nosotros también debemos transmitir a los demás. Entonces creo que eso es lo que pudiera destacar más. Bueno, Wilmer, y ahora para finalizar, ¿qué consejos le darías a las personas que están viendo este video? Bueno, yo creería que atender el llamado de Dios, em, la Biblia enseña de que nadie tiene excusa em, de no haber escuchado, de no haber tenido conocimiento del mensaje del Evangelio, porque dice que la misma creación cuenta de la gloria de Dios. Entonces, creo que a nosotros llegará un momento, creo que a todos nos llega un momento en el cual nos damos cuenta de que de pronto las cosas no están saliendo como esperamos, y es allí donde nos replanteamos como que si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, y es necesario que eso llegue a nuestra vida, pero cuando eso llega, allí mismo está el llamado de Dios como a levantarte, a guiarte, a mostrarte su camino, y que seguirlo pues nos libera de muchas cosas, de cargas, a veces de malas relaciones, incluso con nuestros propios familiares. em, y creo que todo coopera, cuando estamos en Cristo todo coopera para bien, la misma palabra lo indica. Entonces, es eso, de pronto no resistirse, no endurecer nuestro corazón, de pronto no retrasar más las cosas, y, y bueno, buscar esa paz, es encontrarla en Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Bueno, gracias. No por finalizado el video.